Noches, ¿Ya nos bueno, vemos? tardes, noches, no sé, pero pues si no lo volvemos a decir. Creo, es que justo aquí estoy revisando y apenas nos está Apenas ya nos conectando. estamos Ya, viendo, listo. creo. Sí, ahora sí. No, ¿sí? Ok. Sí, creo que Hola, sí. sí, Ya. ya. Buenas noches. Otra Hola. vez. ¿Cómo Sí. están? Estamos muy contentos. ¿Vas, Alma? Ah, perfecto. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidas a esta, ¿qué es? ¿Ya la cuarta charla, Carla? ¿Es la Sí, cuarta? Sí, ¿verdad? la cuarta. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están acompañándonos en esta charla. Hoy estamos muy agradecidas porque vamos a estar platicando con la doctora pediatra Priscila Juárez. Ella es mami de una nena que además precisamente tiene alergia alimentaria, es alérgica a la proteína de la leche de vaca. Entonces, ha vivido en carne propia lo que significa tener a una pequeña con este padecimiento y bueno, lo que significa además amamantar a una nena con esta alergia, porque bueno, sabemos que eso implica muchísimas restricciones alimenticias para mamá y hoy en día ya tienen 26 meses de lactancia. Sí, correcto, ¿verdad, doctora? 27 ya. 27. 27 27 orgullosos meses. meses. ¡Ay, qué padre! Sí, Me da mucho y Orgullosos gusto. y pesados meses, ¿no? exacto, y con todas las exigencias que esto requiere. Entonces, le agradecemos muchísimo, en verdad, que haya aceptado compartirnos, por un lado, un poquito de su experiencia, porque creo que obviamente esto la ha de haber llevado a saber muchísimo más de este padecimiento, ¿no? Y también a tener como mucha empatía, que creo que es una parte bien importante. Creo que a la mayoría nos falta empatía con las personas que sufren este tipo de alergias alimentarias. Sí, bastante. Claro, ese es el principal problema, que minimizamos o creemos que están exagerando o creemos que están así como siguiendo una moda. Incluso a veces hasta de escondidas le estamos queriendo dar este alimento a los otros niños que no son nuestros hijos y pensamos que la mamá casi casi está loca, ¿no? Exacto, sí, exacto. La realidad es que yo he de decirlo que antes de ser mamá y de conocer lo que era una alergia, a mí me tocó tener cercana a una amiga que su bebé tenía la alergia y justo lo que comentas, doctora, o sea, yo decía eso, es que qué exagerada, si por un poquito no le va a pasar nada, pero la realidad es que puede ser un riesgo que pone en peligro la vida del bebé, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y lo más importante es que pues, uno tiene que respetar lo que las mamás Sí, decidan para sus hijos. No tienes tú por qué involucrarte porque pues no sabes qué pasa más allá. exacto, sí, Exactamente. exactamente. Muy Sí. bien. Pues te pongo tu presentación. Gracias. Muy Listo. bien. Buenas noches a todos. Como decían, yo soy la doctora Priscila Juárez, soy egresada al Hospital General de México, soy pediatra, me dedico a la consulta particular de pediatría y uno de los temas que más me apasiona de por sí desde el principio pues era la alergia a la leche de vaca. Sin embargo, pues con lo que ha pasado con Luciana, mi hija, pues todavía me ha dado chance de adentrarme mucho más a este tema. Entonces, bueno, les voy a platicar. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Acerca de lo que es una alergia. Eh, digamos que implica que el sistema inmunológico, nuestro propio sistema de defensas, actúa de forma exagerada ante un alergeno. Es decir, no es que la proteína de la leche sea mala o cause algún problema o algún daño per se. Sin embargo, el organismo propio del paciente afectado eh, tiene una condición exagerada, una respuesta anómala a ese alérgeno, que en particular en la leche se trata sobre todo a las proteínas. En una diapositiva de adelante vamos a ver la cantidad de proteínas que puede generarnos, que puede generarnos la alergia. Y por eso es tan importante que la mamá que se decida a ofrecer leche materna y hacer una dieta de restricción tiene que aprender a leer etiquetas. O la mamá que le va a ofrecer alimentos libres de lácteos a su bebé, el papá por supuesto también, tienen que aprender a leer cada una de las etiquetas porque desafortunadamente la industria alimenticia usa la proteína de la leche para darle una sensación cremosa a los alimentos. Entonces, podemos sorprendernos incluso de alimentos
que parecen inocuos y que realmente tienen la proteína. Entonces, si pueden grabar esta imagen o con mucho gusto yo se las comparto después, porque, por ejemplo, aquí podemos ver caseína es responsable del 80% de la alergia a la proteína, es un alergeno mayor. Sin embargo, otras proteínas que son séricas como la alfa-lactoalbúmina o la beta-lactoglobulina o menos la lactoferrina también pueden producir, aunque en menor posibilidad, la sensibilización a esta alergia. Entonces es importante que eliminemos el 100% de estos alergenos. Ahora, es importante que nosotros sepamos distinguir entre una alergia y una intolerancia. Es decir, no es lo mismo alergia a la proteína de la leche de vaca que intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? La intolerancia a la lactosa es una enfermedad que muchas veces puede ser transitoria, donde nada tiene que ver el sistema inmunológico. En cambio, en la alergia se presenta una respuesta con algunas sustancias llamadas histaminas que pueden provocar ciertos síntomas. Entonces, no es suficiente que si yo voy a hacer una dieta libre de lácteos para tratar una alergia, yo le quite la lactosa a la leche. O sea, decir, le doy yogur deslactosado o leche deslactosada, no es suficiente porque entonces no se va a poder cubrir el perfil que necesitamos. En este tipo de alergias, hablando otra vez de alergia alimentaria, específicamente a la proteína de leche de vaca hay dos tipos, la mediada por inmunoglobulina E y la no mediada. La no mediada puede tener reacciones un poco más tardías, no tan inmediatas, y se asocia más con enfermedad digestiva. La mediada por IgG tiene reacciones antes de las 2 horas, es decir, el niño que come algo y lo vomita inmediatamente, o el niño que come algo inmediatamente tiene una reacción alérgica notoria, se cierra la garganta, se nota a lo mejor algunas eczema, ronchas. Pero también puede haber una combinación de estas dos. Sospechar que tenemos alguna alergia, acudamos con el pediatra, con el alergólogo, con el gastroenterólogo pediatra para poder hacer la diferenciación. Entonces, hay algunas pruebas que se pueden realizar y más adelante las vamos a revisar. Bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca ocurre generalmente o de forma predominante en lactantes. Entre los 3 y los 5 meses de edad es cuando están más floridos los síntomas, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar en cualquier momento. Es decir, algunos pacientes pueden tener síntomas tan leves que pasan desapercibidos y que a lo mejor teniendo 2 o 3 años nos percatamos de la alergia. Entonces, no es una enfermedad únicamente de lactantes menores de 1 año, pero son los que tienen más frecuencia. Esta alergia alimentaria, la alergia a la proteína de leche de vaca, es la más común de todas. Representa entre 2 al 3% del total de las alergias en niños. La que sigue, por favor, Carla. ¿Qué síntomas podemos encontrar a grosso modo? Podríamos dividirlos en 3 tipos, los de la piel, los digestivos y los respiratorios. En la piel podríamos encontrar algunas lesiones de dermatitis atópica, eczemas, ronchas, salpullido. En lo digestivo puede haber vómitos, diarreas, estreñimientos, cólicos importantes, trastornos funcionales. En lo respiratorio podríamos encontrar frecuentemente moco, frecuentemente tos, sibilancias. Aquí les puse en la siguiente diapositiva una tabla donde habla específicamente de los signos y los síntomas que se relacionan con la alergia de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, si es un bebé mayor a 6 años, un niño más grande, puede tener a lo mejor problemas con el apetito, puede tener náuseas, puede tener agruras, puede tener regurgitaciones, dolor al comer. Pero, por ejemplo, si es un bebé más pequeño, tal vez solamente va a presentar cólicos, va a tener estreñimiento, puede tener, por ejemplo, específicamente en lo digestivo y algo que es muy importante, puede tener sangre en las evacuaciones. La cuestión es que la mayoría de veces los niños tienen sangre oculta en heces.
eso genera que los papás no se den cuenta que el bebé está sangrando, pero que sí tiene esta molestia y podemos encontrar anemia, una anemia importante. En la parte respiratoria puede tener, como les decía, sibilancias, es decir, confundirse con que siempre está enfermo de gripa o tos y resulta que en realidad damos tratamiento para la gripa o tos, pero no tratamos la razón por la que inicia, que es una alergia. Tos crónica que no esté relacionada con infecciones todo el tiempo con tos, algún problema con algo más de trabajo respiratorio, algún estridor, es decir, algún ruido anormal. En los cutáneos pudiéramos encontrar algún tipo de urticaria, es decir, todo el tiempo con una sensación de enrojecimiento en la piel. Por ejemplo, en los lactantes es muy común encontrar lesiones en las ingles o en las axilas, en las zonas de pliegues. Por ejemplo, en el cuello es muy común ver una zona enrojecida y podría ser ese un síntoma. Y en general podría haber anafilaxia. Eso afortunadamente es un síntoma poco frecuente y eso quiere decir que ante una toma de un alimento con lácteos pudiera desencadenar una reacción alérgica muy severa que nos tuviera que llevar al hospital. Ahora es importante que nosotros sepamos que no todas las alergias tienen todos esos síntomas. Pueden tener uno o puede tener la combinación de varios. Algunos pacientes no tienen problemas cutáneos. Otros pacientes presentan así como de libro problemas cutáneos, respiratorios y digestivos. No solamente predominan sus problemas digestivos y algunos se van agregando conforme va pasando el tiempo de la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Lo primero que hay que hacer es sospecharla. Es decir, hay factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un hermano, un papá, una mamá que tiene alguna enfermedad alérgica, sobre todo alergias alimentarias, es importante que ya tengamos como médicos o como nosotros mismos como papás, tengamos como una idea de que es posible que tenga una alergia a mi bebé. No significa que porque yo soy alérgico y tengo un hijo, yo tengo que transmitirle, digamos, la alergia. Sin embargo, es un factor de riesgo. Por ejemplo, ¿qué otra razón tendríamos? Un paciente que está tomando leche materna, pero que presenta muchos cólicos, mucha molestia. Lo que ustedes seguramente han escuchado que los papás dicen o las familias, es que es tu leche lo que le hace daño. En realidad no es así, sino más bien los productos que la mamá está comiendo, productos lácteos. ¿De qué otra manera podemos sospechar? Un paciente que tenga síntomas cutáneos muy importantes, que a pesar de darle tratamiento no ha mejorado. Entonces, la primera manera de hacer un diagnóstico es con una prueba de exclusión, es decir, quitar completamente la proteína de la leche de vaca a mi paciente o a la mamá de mi paciente si está en época donde solamente toma pecho, y entonces encontrar una resolución de los síntomas que tiene en ese momento, no sé, de los vómitos o de la tos o de las sibilancias. Y claro que hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque tal vez mi paciente está cursando con una enfermedad infecciosa o tal vez está teniendo algún otro tipo de situación y entonces en realidad coincide que yo le quité las proteínas de la leche de vaca a la dieta y entonces creo que tal vez realmente estoy haciendo un diagnóstico. Entonces es muy importante que si yo voy a hacer una dieta de exclusión, pudiera también hacer una prueba de provocación. Pero ojo, eso es importante que se guíe mediante el médico. O sea, no es que yo, mamá, en mi casa le voy a quitar todos los lácteos y después se los voy a introducir, porque tiene un método de hacer y además porque podemos provocar una reacción alérgica severa. Entonces, dependiendo del cuadro clínico, dependiendo de qué sospechemos que tiene ese bebé, si es una alergia mediada por inmunoglobulina E o no, tendríamos que valorarlo con el alergólogo, el gastroenterólogo, el pediatra, para que él nos vaya guiando o ella acerca de cómo debemos hacer la prueba de provocación. Y en esta prueba lo que se consigue es que vuelvan a aparecer los síntomas cuando yo reintroduje las proteínas de la leche de vaca. También hay pruebas cutáneas. Estas pruebas se hacen sobre todo en las enfermedades donde podemos tener reacciones rápidas, ¿no? Se hacen incluso se pueden hacer en consultorio o dependiendo de qué estemos buscando, el psicólogo que es el encargado de hacerlas decide si se hospitaliza el niño o no. Y hay una prueba en sangre que se llama IgE específica.
el otro día yo estaba leyendo un post en Instagram acerca de una mamá peruana que platicaba su experiencia y me llamó mucho la atención que decía, exíjanle a su pediatra que le haga una prueba al paciente. Y aquí yo difiero mucho porque algunos síntomas son tan clásicos que uno se puede dar cuenta sin hacer estas pruebas que el paciente tiene la alergia, ¿no? Y a veces incluso ni hace falta hacer la prueba de provocación porque es claro que el niño mejoró al 100%, ¿no? Entonces, estas pruebas sí son muy importantes que el médico las vaya guiando y que vayamos decidiendo qué paciente requiere qué tipo de prueba. Aquí en la siguiente, por favor. Estoy explicando un poquito más a qué se refiere la prueba de exclusión. Es decir, si mi paciente está tomando solo lactancia materna exclusiva, tengo que retirar al 100% la proteína de la leche de vaca de la mamá. Pero la leche materna se tiene que mantener siempre. Eso es muy importante porque lo más fácil es decirle a la mamá, ya no tomes, ya no le des pecho, ya no le des para que entonces ya no tengas tú que hacer el sacrificio de la dieta. Pero incluso esta dieta de retirar los lácteos hasta se conoce como la dieta del amor, porque realmente es una dieta muy sacrificada, porque nos quitan los lácteos que tienen carbohidrato y grasa, entonces son riquísimos, ¿no? Y además muchos alimentos que normalmente consumimos, pues tienen la proteína de leche de vaca. Entonces no se trata nada más de quitarle la leche y el yogur a las personas, ¿no? Sino hay que quitar muchos otros alimentos que traen ahí escondidita la proteína de la leche de vaca. Ahora, en dado caso que mi paciente tuviera una alimentación mixta, definitivamente continuar la leche materna, restringirle los lácteos a la mamá y cambiar la fórmula. Si mi bebé solamente toma fórmula, la de primera elección es la fórmula donde encontramos la proteína extensamente hidrolizada. Eso quiere decir que a la proteína de la leche de vaca le dan un cierto tratamiento para tratar de que el peso sea menor y que entonces la tolerancia del bebé sea mejor. Este se utiliza para casos leves o moderados. De preferencia se tiene que ofrecer con lactosa, porque recordemos que el bebé no tiene alergia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato, tiene alergia a las proteínas. Entonces, la lactosa es un muy buen prebiótico, ayuda muchísimo al paciente. Entonces, si de preferencia no se la podemos suspender, mejor. Pero no hay que confundir que por tener lactosa no tenga leche. O sea, hay que cuidar mucho esa parte. Me refiero aquí a la fórmula que está adicionada con lactosa, a la fórmula extensamente hidrolizada. Pero hay pacientes que no toleran estas leches, que tienen un rechazo importante, sobre todo los niños que ya han tomado la otra leche, la leche entera, ¿no? Y entonces esta leche extensamente hidrolizada pues tiene una consistencia y un sabor completamente distinto. Entonces hay veces que los bebés no tienen manera de tomarla, de verdad no hay manera. Pero también hay veces que los bebés tienen una situación un poco más delicada, más grave, y por lo tanto la leche que solamente lo que hicieron fue bajarle la cantidad de peso, digamos, a la proteína, pues no les es suficiente y hay que cambiar a una leche elemental, que es una leche donde ya no hay proteínas y solo hay aminoácidos. Pero realmente esa tiene indicaciones muy precisas. Por ejemplo, en pacientes que han sangrado muchísimo, que tienen una inestabilidad importante, que están muy desnutridos, pues, o que de verdad las otras fórmulas han fracasado. Y bueno, también se han usado fórmulas de arroz, el arroz hidrolizado, esas están también muy bien estudiadas. Se utiliza más para pacientes que tienen a lo mejor la familia tiene una dieta más vegana o que de verdad no están tolerando el sabor y tienen una buena seguridad, una buena tolerancia. Sin embargo, es importante describir que no tienen el mismo aporte calórico que las otras leches. O sea, son una opción, pero no sería la primera opción para ofrecerla. Por ahí también está el tema de la leche de soya. La leche de soya no está indicada para menores de 6 meses porque tiene un alto contenido de estrógenos y además porque, digamos, cuando yo tengo una alergia a la proteína de leche de vaca,
puedo tener una probabilidad, simplemente por ser alérgico a la proteína de la vaca, una probabilidad de también ser alérgico a la soya. Es decir, hay una reacción cruzada. Entonces, si yo quiero mejorar los síntomas de mi paciente, en este caso de mi hijo, y dándole una leche de soya, tal vez no voy a conseguir los resultados adecuados. Entonces, tampoco es la primera recomendación. Hay quien la usa, hay a quien le ha ido muy bien con la leche de soya, pero idealmente no para menores de 6 meses. La que sigue, por favor, Gar. Muy bien. Ahora, una pregunta que estoy segura que si hay mamás o papás ahorita viéndonos que tienen hijos con alergia y que yo misma me hice es, ¿por qué mi hijo tiene alergia a la proteína de leche de vaca? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice mal para que mi hijo tuviera algo mal? Y en realidad lo que les quiero comentar aquí es bien importante. Los niños con alergia son niños sanos la mayoría de las veces. Son niños que a lo mejor han detenido su crecimiento, pero que cuando toleren esta capacidad, cuando ya no estén tan sensibles a esta proteína, 3 años van a superar, casi el 95% de los niños van a superar la alergia y van a seguir siendo niños sanos. ¿Por qué le pudo haber dado a nuestros hijos? Pues porque es la alergia más común que hay, porque son los bebés los que más se exponen a la proteína de la leche de vaca en las fórmulas de inicio. Porque a lo mejor al principio no se pudo iniciar la lactancia por cualquier razón y entonces en el hospital nos ofrecieron una fórmula y entonces ahí ya hay exposición, ¿no? También, bueno, porque el sistema inmunitario del bebé inmunológico todavía no está tan maduro y que, bueno, necesita tiempo para llevar a cabo la maduración. Incluso hay bebés con alergia que si se les detecta a tiempo, 6 meses después ya la toleraron y ya. Digo, son los menos, pero existe también esos pacientes. Que haya en la familia un historial grande de pacientes, de familiares con asma, con urticaria, con rinitis alérgica o eczema entre los padres y los hermanos de ese paciente. Incluso se sabe que si esta persona, este niño, tiene un papá, hay un porcentaje de posibilidades, un papá con alergia. Pero si además la mamá, entonces hay un porcentaje que se aumenta. Pero si además tiene un hermano con alergia, bueno, pues el porcentaje de probabilidad de que mi niño sea alérgico, pues aumenta todavía más, ¿no? Y bueno, hay pacientes que aún sin tener ningún antecedente heredofamiliar de alergia, pues pueden cursar con alguna alergia alimentaria. La que sigue, por favor. Ok, bueno, ahora aquí puse esta imagen como, bueno, no hay solución o qué hacemos o qué sigue después de que mi hijo tiene alergia y que ya me dijeron que no puedo comer nada con lácteos y que le tengo que restringir, pero que se le va a quitar. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué pasa después? Bueno, pues aquí una excelente noticia. En la siguiente diapositiva sigue la manera de introducir nuevamente los alimentos. Entonces, para este punto tenemos un niño que ya fue diagnosticado con alergia a la proteína de leche de vaca por un profesional de la salud, que preferentemente debe de ser un alergólogo, un gastroenterólogo, un pediatra que esté familiarizado con estos temas. Lo segundo es que ya hicimos una dieta de exclusión, que ya incluso tenemos la certeza absoluta que junto con nuestro médico decidimos cuánto tiempo vamos a hacer esta exclusión de la proteína, que puede ser variable entre 6 meses, 1 año. Y entonces, si nosotros somos mamás que amamantamos, lo ideal es primero hacer la dieta en la mamá. Y si la mamá va tolerando, le va ofreciendo la leche materna, el bebé no va teniendo síntomas, entonces con toda la tranquilidad podemos ir al siguiente paso, que es probar con nuestro bebé. Ahora, ojo, esta es la forma de efectuar la prueba de tolerancia. Se hizo un consenso a nivel europeo con 4 grupos muy importantes y tuvieron estas digamos, consideraciones. Sin embargo, esto es muy individualizado. Por eso, aunque se los presento, les pido que tomen con cierta cautela esta información, en específica esta, porque la tienen que llevar con su médico. Es decir, el médico, de acuerdo a los antecedentes del bebé, de acuerdo a su situación clínica en específico, va a decidir si se queda más tiempo. Por ejemplo, aquí se propone cada semana
se valora la existencia de la tolerancia, ¿no? Y cada semana se puede mantener la que ya se haya tolerado. Pero también depende mucho, por ejemplo, si el alimento estuvo fermentado, estuvo cocido. Entonces, esto lo tienen que ir individualizando. Pero bueno, aquí con lo primero que se empieza es con productos horneados que ya tengan trazas o pequeñas porciones de la proteína de la leche de vaca. Y se puede elegir entre varias opciones, unas preciosas, riquísimas, como las galletas o el pan, que hace mucho que no como, y bueno, aumentar progresivamente. Y después se puede ir un fermentado, como podría ser un yogur natural, después nos iríamos un queso y finalmente una leche, que dependiendo mucho de la edad del paciente, cuando yo vaya a hacer la prueba de tolerancia, pues decidiré si tiene que ser una fórmula o puede ser ya una leche líquida. Entonces esta, por favor, la vamos a tomar como una referencia para que a lo mejor ustedes puedan ir con su médico y decir, oye, mira, doctor, esto es lo que acabo de encontrar. ¿Qué te parece si empezamos con esto o qué indicaciones tienes tú para darme? Muy bien, bueno. Ahora, quiero comentarles un poco acerca de las trazas y un poco acerca de mi experiencia personal en esta parte. Digamos, más o menos un 30% de los niños van a presentar una tolerancia tal vez a los 6 meses. Al año de edad, muy posiblemente ese porcentaje sube al 40%. Al año y medio, tal vez un 75%. A los 2 años, tal vez un 90-95% de los niños ya van a presentar tolerancia y, digamos, van a poder comer los alimentos sin tener los síntomas, ¿no? Pero hay bebés, como en el caso de mi hija, en el caso de Luciana, que ha tenido una situación, vamos a decirlo, refractaria. Yo tenía la sospecha de que mi hija podría ser alérgica, porque en mi familia, mi esposo y yo tenemos algunos antecedentes alérgicos. Yo inicié la lactancia materna 4 horas después de que mi bebé nació, porque hubo algunas complicaciones en mi cirugía y entonces tuvimos que esperar. Le dieron una sola toma de fórmula y con eso fue suficiente, ¿no? Yo a las 4 horas que nació ya la y empezamos con lactancia y así seguimos, ¿no? Nunca más le hemos vuelto a dar una fórmula. Sin embargo, ha tenido síntomas muy recurrentes. Mi hija en específico lo que más tenía era vómitos y evacuaciones con sangre oculta. Eso no le permitió crecer tanto como hubiera querido, pero bueno, estamos ahorita ya en una etapa donde estamos ya iniciando la introducción de alimentos conmigo. Entonces, estamos apenas en el primer cuadro donde están las cosas horneadas. Pero quiero decirles, y la razón de contarles mi experiencia es que a pesar de yo ser pediatra, a pesar de que mi hija tiene al mejor alergólogo del mundo y al mejor gastroenterólogo del mundo, que además tengo la fortuna de que son mis amigos, pues mi hija no mejoraba. O sea, había ya todo el cuadro clínico para pensar en una alergia y no había diferencia. Entonces, tuvimos que hacer algo que es tratar las trazas. Y eso es algo que es muy importante que yo se los quiero comentar a las mamás. Porque a veces parece una exageración de parte del médico decirle, tienes que lavar sus trastes con otra fibra, tienes que tener apartado los trastecitos de tu hija o de tu hijo. Bueno, nosotros llegamos al punto de que en nuestra casa nadie, absolutamente nadie podría comer un lácteo y tuvimos que modificar todo. Cambiamos, digamos, hasta el lugar donde se ponen los platos a escurrir o el portagarrafón, porque había tanta alergia incluso a las trazas que hasta que no logramos eso y limpiamos por completo todo y forramos todo, mi hija no dejó de vomitar. Entonces, tienen ustedes que no perder la paciencia, tienen ustedes que pensar y junto con su médico buscar la razón de por qué no ha habido diferencias, y ese es el caso en este momento de alguien que me esté escuchando. Y también mucho tiene que ver leer las etiquetas, o sea, que realmente como mamás nos pongamos el propósito de que si yo quiero realmente seguir la lactancia, que es lo mejor que le puede pasar al bebé, porque estoy ayudándole con anticuerpos a mi hijo,
pues que yo realmente me comprometa conmigo y con mi hijo a leer etiquetas y a de verdad desechar todos los lácteos de la casa. Ayuda muchísimo que el papá, que los otros integrantes de la familia puedan también hacer la dieta en la casa. No digo que afuera pueden comer lo que ellos gusten, pero en la casa evitar que haya cereales, evitar que haya galletas, evitar que haya queso, yogur, ayuda muchísimo a la mamá lactante para que realmente logre la travesía realmente de lograr ofrecer leche materna a su bebé con alergia prolongada y que no le genere un riesgo al bebé. Uh-huh. Y básicamente eso es algo bien importante que yo les quiero comentar, que busquen un buen pediatra, un buen médico que los acompañe, que su primera opción no sea retirarles la leche materna y que por supuesto un bebé que tiene una mamá que lo amamanta después de los 2 años, de verdad le está dando el mejor regalo del mundo. Y si ese bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca, con mucha mayor razón, porque los estudios dicen que los bebés amamantados tienen mejor pronóstico, así por mucho, que los bebés que toman fórmula, así sea la más maravillosa, extensamente hidrolizada o de aminoácidos que exista en el mercado. Uh-huh. Bueno, ahora quisiera preguntarles si hasta aquí hay alguna pregunta. Pues la verdad creo que le resolviste todas, porque eran partes de lo que dijiste. Mira, ve, voy a resumirlas. Una decía, ¿por qué cuando se es alérgico a esta parte se puede ser a la soya? Y ya la resolviste. Sí. Justo estoy pasando, ¿cómo nos damos cuenta de que es alérgico a la proteína de la leche de vaca? Ya también la resolviste. Sí, con la sospecha de los síntomas. Exactamente. Y digamos no, sin encontrar otras razones, ¿no? O sea, no tiene una infección, no tiene un trastorno gastrointestinal, no es un trastorno funcional, o sea, es el médico el que va descartando. Y bueno, hay pacientes que tienen el cuadro muy florido y hay pacientes que no. Por ejemplo, un buen manera de hacer o de sospechar es algo que se llama falla de Medero, es decir, el bebé que no está creciendo igual, el bebé que no está subiendo de peso continuamente, que no está presentando, digamos, mes con mes, el aumento de la talla o del peso que estoy yo buscando de acuerdo a digamos, a su propia talla, no de acuerdo al grupo, ¿no? De edad, sino cómo va mi niño creciendo de la primera vez que lo vi a esta segunda o esta tercera, ¿no? Ese sería un dato. El niño que, por ejemplo, sea vomitón y que parezca que está muy feliz, pero que no suba de peso, ¿no? Ese también podría ser un dato de alarma. Uh-huh. Y la otra era, ¿cuál es el método clínico para diagnosticarla? ¿Qué sucede con esta condición durante el periodo de lactación? ¿Es seguro introducir lácteos en la dieta del bebé? Ya la habéis contestado, pero vuélvela a decir. Esa es una excelente pregunta. Bueno, lo primero pues es hacer la dieta de exclusión y a veces el pediatra dice, mira, ya ni le hagas la dieta de reintroducción de lácteos porque es obvio que lo tiene, ¿no? O sí se la vamos a hacer y me vas a estar monitorizando o sabes que lo vamos a hospitalizar para que yo lo vigile por si hay algún dato de alarma, ¿no? Pero la pregunta de la alimentación complementaria es muy importante. Es decir, si yo tengo un bebé en el cual yo tengo sospecha o tengo un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, no le puedo dar ningún lácteo al bebé en la alimentación complementaria. Ahora, no hay que estresarnos con el hecho de pensar, híjole, y si no le doy lácteos, entonces ¿de dónde va a tomar el calcio o de dónde va a tomar las proteínas? Porque el bebé puede comer todas las demás proteínas, huevos, o sea, todas las demás, ¿no? Siempre y cuando no sea alérgicas a eso. Y además, bueno, hay otros alimentos como los vegetales verdes que también tienen calcio, los pescados. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos un niño con alergia es muy importante que también nos apoyemos de nuestro pediatra o de nuestro nutriólogo pediatra para que nos ayude a que no se nos vaya a pasar introducir la cantidad de proteínas o de calcio o de vitamina D que yo requiero para poder alimentar bien a mi bebé. Es importante que la mamá que está amamantando siempre se suplemente, ¿no? O sea, sí también, aunque su hijo no tenga alergia,
con vitamina D, con calcio, con vitaminas del embarazo. Pero si además tiene alergia, pues vale la pena suplementarla y por supuesto que también al bebé vale la pena hacerle un plan alimenticio específico para él, para que las proteínas que no está recibiendo y el calcio que no está recibiendo de los lácteos o estas sustancias, pues se puedan sustituir por otras. Y ojo, mientras el bebé esté tomando leche materna, pues no necesita realmente otro lácteo, ¿no? O sea, está realmente más que satisfechas las necesidades. Entonces, 0 lácteos para un bebé que tiene alergia a la proteína de leche de vaca si le voy a iniciar la alimentación complementaria. Ok, yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Respecto a las alergias a otros alimentos, ¿qué tan común es que un bebé que tenga alergia a la proteína de la leche de vaca presente otras alergias? Porque a veces puede ser que tenga esa alergia, ya la mamá retiró absolutamente todos, o sea, ya está haciendo su dieta ya muy estricta, la sigue al pie de la letra y bebé sigue presentando síntomas de alergia. Una pregunta sería, ¿serían los mismos síntomas? Y la segunda, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo empiezas a probar cuáles son los alimentos que pueden estar causando? Hay un grupo de alimentos que se conocen como alergénicos, que son más alergénicos que otros, como el huevo, la soya, el trigo, el cacahuate, la fresa, las almendras, ¿no? Entonces, digamos, es común que haya una asociación entre la alergia a la proteína de la leche y otras. Incluso el simple hecho de ser alérgico a la leche ya nos da opción a que seamos alérgicos al huevo o a la soya, ¿no? Incluso al huevo en algunos artículos dice que hasta el 50% de probabilidades. Pero, digamos, sería un error pensar, bueno, le quito todo y a ver qué pasa, ¿no? Porque eso implicaría casi poner a dieta a un bebé que pues lo que queremos es que crezca, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que hay que hacer es eliminar 100% de la proteína, que eso es lo más difícil, porque si no hay mejoría, eliminar trazas. Y si no hay mejoría, entonces ahí es donde tenemos que pensar en síntomas de otra alergia. Los síntomas son a veces muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen alergia al trigo, pues tienen indigestión, tienen diarreas, o tienen vómitos, o tienen estreñimiento sin estar enfermos de otra cosa y es algo recurrente. Bueno, pues entonces intencionadamente tenemos que retirar otros alimentos, pero eso lo tendríamos que dejar como al final. No es lo más común, afortunadamente, pero sí existe esta alergias múltiples, donde hay niños que son alérgicos a frutos rojos, a huevo, a trigo, y entonces sus dietas están muy limitadas y justamente con mayor razón si necesitan la atención del gastroenterólogo pediatra, del alergólogo pediatra, del nutriólogo pediatra y de su pediatra de cabecera. Justo esa era mi siguiente pregunta. Si tenemos un pequeño con estas condiciones o pequeña, tenía que ser como o tiene que ser, me imagino yo, una atención más integral, ¿no? O sea, diferentes Sí, especialistas, no solamente el pediatra de cabecera, sino sí, sin integrar más. duda. Sin duda, porque nosotros nos tenemos que apoyar para hacer el diagnóstico y para llevar, digamos, sobre todo la parte nutritiva del bebé. Porque justamente la mayoría de bebés pueden llegar a nosotros con peso bajo, por ejemplo, o la primera razón por la que nos consultan es porque no creció, ¿no? Y entonces, si nosotros solo nos limitamos a quitar la proteína con la intención de evitar, pero no aportamos nutrientes o no buscamos si hay alguna otra alteración gastroenterológica o no tratamos los otros síntomas que nada más son funcionales, pues el bebé no se va a sentir mejor. Y por supuesto que entonces no va a haber una resolución completa, ¿no? Sí, lo Ok. ideal es sí. Definitivamente el gastro y el alergólogo pediatra no los vamos a ver cada mes, ¿no? Pero sí nuestro pediatra es el que va a llevar como el orden de, ok, esta vez tienes que ir acá. A veces, por ejemplo, los papás de un niño alérgico piensan que todo el tiempo su bebé tiene síntomas por alergias y no, a veces tienen una gastroenteritis o a veces tienen una infección respiratoria. Y en realidad, pues, es otra cosa, ¿no? Hay que tratarle ese síntoma y no tiene nada que ver con la alergia. O a veces piensan que es algo infeccioso y en realidad es solamente parte de la misma alergia, que a lo mejor no sé, fueron a una fiesta y alguien les dio de comer algo a los niños o el niño agarró algo
digo, hay niños también que son hipersensibles. Una vez leí un artículo donde comentaban de un niño que solo por oler el queso tenía reacción. O sea, era Wow. demasiado sensible, ¿no? Y es como el tipo el polen, ¿no? ¿Tienes otra pregunta, Almita? No, por el momento Ahí no. hay una que dice Gaby Curiel, que la alergia se puede presentar a cualquier edad. Sí, a cualquier edad. Es más probable en niños lactantes menores de 1 año, porque son los que están más expuestos a la leche, pero hay pacientes que no es que no hayan tenido alergia y ahora la presentaron a los 4 años, sino que tenían síntomas que pasaban desapercibidos, ¿no? Que se justificaban por otra razón y que nunca nadie los había encontrado, que la alergia era muy pequeña. Por ejemplo, si hay alergias en adultos como a los camarones, que las personas sí te dicen, es que yo no era alérgico, de niño no era, y es real, o sea, de verdad que el adulto no era alérgico y se hizo alérgico de adulto. Pero en específico de estos alimentos que les decía, leche y huevo, generalmente más bien es que no se hizo el diagnóstico temprano. Ok, tengo otra. Entonces, también se relaciona con la alergia al gluten. Tengo la creencia de que se puede desarrollar debido a probaditas indebidas antes de los 6 meses. Pregunta Armix. No necesariamente. Ahora hay un nuevo consenso donde hablan de que, por ejemplo, específicamente la alergia al gluten, antes, por ejemplo, se decía, los niños no deben de probar fresas hasta el 1 año y medio o hasta que tengan más de 1 año, no les vaya a caer mal. Pero ahora lo que se ha visto es, si mi niño va a ser alérgico al gluten y yo se lo doy a los 6 meses o los 7 meses cuando la mamá le está dando pecho, o se lo doy a los 4 años, es muy probable que las 2 veces pues va a presentar síntomas, pero si se lo doy pequeño y con la atención de la leche materna, pues entonces sus síntomas van a ser menos molestos, o sea, menos llamativos. Pero de todos modos, digamos que se nace siendo alérgico, ¿no? Entonces, la razón por la que no se dan probadas, sí algunas teorías donde, o hipótesis donde dice que es porque aumenta el riesgo de alergias, pero también ahora se ha visto que más bien tiene que ver con el neurodesarrollo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que el bebé ya se pueda sentar bien, que ya pueda sostener bien su cabeza, que el reflejo de extrusión ya no esté presente, para que él sea capaz de comer bien. Entonces, en general, el consenso dice hay que empezar los alimentos a los 6 meses. Pero no significa que si yo le doy alimentos a los 5 meses, por eso ya se hizo alérgico al gluten, no. O sea, es un factor de riesgo posiblemente, pero no sería la razón. Entonces, digamos, ahí la respuesta sería no. O sea, sí hay que darle de comer a los 6 meses, a partir de los 6 meses, pero se sabe que aunque le des después, si eres la tendencia a ser alérgico, lo vas a hacer, en específico al gluten. Ahora, esa alergia al gluten es muy poco frecuente, ¿eh? Eso sí, ojo, porque ahora hay como una tendencia a no comer gluten y ese tipo de cosas, pero la realidad es que los pacientes que realmente tienen alergia al gluten no son tan voluminosos, o sea, no hay tanto volumen de pacientes como los alérgicos a la leche o al huevo, por ejemplo. Muy bien, tengo una última que dice, bueno, no es pregunta, es Nancy Arana, que pues, la conocemos. Dice, mi hija tuvo 20 meses de alergia y siempre con tu orientación, el diagnóstico a tiempo les ayudó mucho. A los 25 días de nacida ella fue diagnosticada. Y el día de hoy todavía llevamos lactancia materna 2 años y 8 meses y bueno, que gracias a mí también, pero pues gracias a ti porque tú me la derivaste, entonces fue un acompañamiento, un trabajo en equipo y estuvo muy lindo y pues bueno, ella te manda un saludo y ella era la que andaba compartiendo tu conferencia, entonces no sé, ¿tú alguna otra pregunta, Almita, que tengas? Gracias a Nancy, la aprecio mucho. A su hija, a su esposo, son muy buenas personas Sí. y me da mucha risa que la nena ya no quiere soltar su leche. La leche especial, ya puede tomarla normal, pero ahora la nena quiere la que ya anteriormente tomaba, se acostumbró tanto, fue increíble su evolución y la verdad es que aprovecho para felicitar a Nancy porque ha sido una excelente paciente y ha dado leche materna y ha sido muy fuerte con la dieta y ha sido muy valiente.
Sí, sí estuvo muy intenso y la verdad es que le fue bien al final. La Sí, realidad, qué bueno. yo no quería hacer pregunta, más bien quería hacer como un comentario y justamente tiene todo que ver, creo, con la historia de Nancy y de la doctora, etcétera, porque y el hecho de tu intervención en esa historia de Nancy, porque creo que justamente las mamás o las familias, porque también los papás están inmersos en esta etapa, o hermanos, si tuvieran algún hermano que no es alérgico y que también, o sea, mayor y que el hermano pequeño la tiene, pues obviamente toda la familia está ahí, ¿no? Pero esta parte de contención emocional creo que es básica para las mamás que están atravesando por este tipo de situaciones, porque aparte del estrés, pues que ya tenemos las madres del inicio de la maternidad, la lactancia, etcétera, pues todavía anexar esta parte de tener una dieta tan estricta, tener tanto cuidado con que nadie más le dé un alimento que no le deba dar. O sea, creo que es como mucho estrés anexo a lo que ya de por sí podemos tener. Entonces, creo que esta parte de que si alguien aquí está iniciando por este camino o tiene dudas de si quizás su bebé está presentándolo, pues que también busquen tribu, ¿no? O sea, hacer tribu con personas que la puedan acompañar también a transitar por esta parte de vida, que puede ser muy compleja y que a veces el escuchar que alguien más está pasando por lo mismo, pues te ayuda, ¿no? Creo yo a pasarlo como de una manera pues más tranquila, de ser posible. Así es. Sí, sí, creo que por ahí. Pues muchas gracias, Pris. Muchas gracias por Sí, estar aquí. La verdad es que me encantó, fue muy buena tu plática, muy pues concreta, concisa y esperemos que llegue a la mamá que lo necesite. con ¿Vale? mucho contenido y mucha información, la Sí, verdad. muchísimo. No, la verdad es que es un gusto. Ya van 2 veces que te veo y me sigue gustando. Y la voy a volver a ver después. Gracias a ustedes. Nos está viendo, necesita algún tipo de acompañamiento, con mucho gusto. Yo les puedo compartir información, les puedo compartir lugares donde podemos conseguir alimentos libres de trazas, recetas, incluso, ¿no? Esta parte que decía Alma, donde, pues si tú lo vives, de alguna manera empatizas un poco más con las mamás, porque te das cuenta que se te acaban las opciones para alimentar a tu hijo, que te sientes desesperado porque vomita, porque de pronto te encuentras con que alguien dice que es por tu leche, que ya le debes de quitar el pecho porque eso es lo que le hace daño y tú esforzándote y, o sea, y te preguntas qué está pasando, qué hiciste mal, o sea, todo eso la verdad que nos pasa cuando tenemos un hijo con alergia y toda esta parte de ir concientizando a los demás y tratando de defender a nuestros hijos de lo demás, incluso de tu propia familia. O sea, a mí me pasó que tuve que sentar a mi familia y explicarles con bolitas y palitos lo que estaba pasando para que me ayudaran y pensaran que no estaba loca y que no quería tirar todos los platos porque sí, ¿no? Y que aceptaran que podíamos guardarlos para después y comprar nuevos y bueno, el gasto que también implica eso. Pero yo reitero de verdad que en la medida de lo que ustedes quieran pueden contar conmigo. Yo puedo ayudarlas y siempre estar atenta a lo que se necesite y bueno, sobre todo tratando de que más mamás logren tener una lactancia exitosa, que eso es lo más importante. Sí, ¿dónde la pueden encontrar, doctora? La torre ginecopediátrica del Hospital Dalinde está en la colonia Roma Sur, en la calle Tehuantepec. Aquí estoy casi todo el tiempo. Pues sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y también me quedo con esta parte de que aprendamos a respetar las vidas y la salud de los demás, ¿no? Y de cada familia es un mundo y que al final nadie nos tiene por qué venir a decir cómo hacerlo dentro de nuestras casas y todos debemos de respetar las decisiones de cada familia, ¿no? Creo que me quedo también con esa parte. Y también nosotras como mamás, nosotros como parte de la familia, como papás, pues también aprender a depurar los comentarios, ¿no? Porque muy seguramente la mayoría son bien intencionados, no solicitados, pero bien intencionados, pero pues que nos pueden afectar un poco nuestros sentimientos cuando tenemos una situación personal, ¿no?
Pero Sí, pues entonces ir filtrando, ir agradeciendo, ya que pasa el tiempo, ya hasta uno dice, ay, ya me cae otra vez bien esa persona. Sí, totalmente de acuerdo. reincorporando, como vas reincorporando los alimentos a las personas en tu vida. Claro, Exacto, ahora así. sí lo puedo tragar y no voy a vomitar. Exacto. Justo. Pues muchas gracias. Perfecto, mil gracias, doctora. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Nos Mucho. estamos viendo. Sí, que Hice Cuídense lo estés muy mucho. posible para que fuera una hora exacta. No, estuvo Bien, quedó muy perfecto. bien, no, estuvo súper bien. ¿Sale? Muchísimas gracias, Pues si doctora. quieres Mucho ver gusto la que verlos. viene, Ah, sí, nos aquí vemos en la vamos a andar. siguiente. Vamos a platicar sobre lactancia y medio ambiente. Y medio ambiente. Va a estar Muy muy bien. buena. Muy bien. Bueno, Aquí pues me quedo. Gracias. Nos vemos. bye. Buenas noches, descansen. Linda noche. Gracias a Igualmente. todas. Bye. Bye. Bye.